Bueno, hola alumnos. Este video es para explicar el select. Recuerden que la clase pasada me enseñé cómo hacer el insert para agregar jugadores o agregar lo que queramos a nuestra base de datos. Vamos a repasar un poco por arriba. Tenemos esta tabla jugadores en nuestra base de datos jugadores.db. Eso lo vimos anteriormente, está en la anterior guía. Y que tenemos estos datos, ¿no? Estos jugadores que también habíamos agregado desde la visual. Vamos a ver cómo hacer esto. Es decir, tener una tabla, que eso vimos anteriormente, vimos cómo usar una DGB, un Data Grid View, para que pase algo similar a esto, ¿sí? Yo acuérdense, miren, tengo los datos Mirta, David, y fíjense cómo también C Sharp, yo los logro mostrar en C Sharp a los datos. Lo que vamos a hacer, o vamos a ver, es cómo hacer esto. Bueno, para empezar, creo una tabla, la cual la llamo, es un Data Grid View, la vamos a tener en Data, acá está Data Grid View, y le vamos a poner tabla DGB jugadores para este caso. Vamos a ver el código. En el código tenemos, la estructura del jugador, la conexión a la base de datos, y creamos una lista de jugador de nuestra estructura, creamos una lista para tener todos, precisamente como se llama la estructura, en la lista. Una vez que arranca el mainform, lo que hago es abrir la conexión, que es la variable global, y una vez que está en la conexión, llamo a la función leer jugadores y actualizar tabla. Este agregar lo vimos la otra vez, cómo hace el insert. Vamos a ver qué hace la función leer jugadores. La función leer jugadores, para empezar, lo que hago primeramente es, a la lista la elimino, la borro, y lo que hago es un select. Hago un select de jugadores. En base a este select, lo que hago es, creo un comando, como vimos la otra vez, con SQLite command, comando, conexión, create command, y a este comando le pongo el texto de mi consulta, en este caso el select. Acá es donde viene lo nuevo, porque hasta acá es todo parecido al insert. Yo después, para hacer un select, yo lo que necesito es tener una estructura de lectura. En este caso se llama SQLite Data Reader, que si lo entendemos un poco en inglés, Data Reader quiere decir lector de data, ¿no? De información. La cual yo lo llamo reader, y que es igual a comando execute reader. Fíjense que antes era, por ejemplo, el ejecutar es execute non-query. En este caso, execute reader, porque cuando yo ejecuto, en base al comando ejecuto esta función, lo que hace es devolverme una variable de tipo SQLite reader, por lo cual C# no me da error porque son compatibles. ¿Qué hace este reader? Acá lo que hago es una estructura while, un mientras, reader.read, mientras lea algo. Lo que va haciendo el reader básicamente es, en cada ciclo del while, va aumentando internamente una posición hasta que en un momento no encuentra más filas, digamos, de la base de datos, haciendo que esto sea falso o nulo, saliendo de la estructura del while. O sea, va leyendo uno por uno, es parecido a lo que es el for each, pero en este caso es interno el movimiento del reader, ¿sí? Va leyendo y a medida que va leyendo va automáticamente en su misma variable reader, va cambiando de valores. ¿Qué es lo que hacemos después? Bueno, creamos un jugador J, va a ser un nuevo jugador, y le vamos dando valores. Por ejemplo, el jugador, su ID va a ser igual al pasaje numérico siempre que hagamos esto. Esto no me acuerdo si es estrictamente, sí. Siempre que leamos, hay varias formas de leer esto. A mí se me hace más fácil así porque especifico la columna. Entonces hago int.parse reader id toString. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, cuando yo pongo del reader una columna entre comillas, fíjense, mi columna es id en minúscula, nombre, kills y dits en minúscula. Cuando yo hago esto es una estructura, digamos, es un struct propio del reader que tiene muchos valores, por lo cual hago el pasaje a string, o sea, lo paso a texto. Y una vez que yo lo paso a texto, lo convierto en número, ¿por qué? Porque mi ID es un número, entonces acá también va a ser un número. Con los dits lo mismo, paso a número lo que lea al reader en su posición dits, siempre tu string, y el kills es lo mismo, el único que cambia es el nombre, que al ser string y al reader también ser string, no tengo que hacer más conversión, queda directamente así. Una vez que el jugador ya tiene todos los valores, J ya tiene todos los valores,
a mi lista de jugadores le agrego J. O sea, básicamente va a ser el ciclo, lee de la base de datos el select, recorre el while, crea jugadores y los va agregando a la lista. Por eso al principio la borro, si no voy a tener voy a tener duplicados los jugadores cuando quiera leerlos. Una vez que ya tengo mi lista armada, llamo a la otra función que se llama actualizar tabla. Procedimientos en realidad. Llamo procedimiento de actualizar tabla. ¿Qué es lo que hace? Bueno, hace que a la tabla DGB jugadores rows clear, o sea, borro todas las filas y después recorro para i desde 0 y menor a listajugadores.count. O sea, yo no sé con cuántos jugadores salgo acá. Puedo tener 1 o 2, en este caso tengo 3. Pero acuérdense que estamos manejando una base de datos, entonces yo no sé cuántos jugadores puedo llegar a tener. Ya no es una estructura fija, digamos, ¿no? Como anteriores trabajos. Y sea menor a la lista jugadores.com, o sea, en este caso me devuelve 3, va de 0 a 2 e iba de manera creciente. Lo que voy a hacer es a la DGB jugadores rows add, o sea, agrego una fila. ¿Y qué pasa? Yo al borrar todas las filas, yo sé que también las filas, las rows de la DGB es concordante también a la cantidad. O sea, si yo tengo, empieza por la fila 0, al igual que la lista. O sea, por eso puedo hacer este para y usar la posición. Esto es algo que no expliqué, pero ahora voy a explicar lo de las celdas. Ahora es importante a las celdas cuando yo hago las columnas. Fíjense, vamos a editar columnas. Por ejemplo, la columna ID, cuando yo la agrego, ¿sí? Tengo el header text, que es lo que la gente ve, pero también es importante ponerle el valor, ¿sí? Es importante ponerle el valor. No sé si acá se ve. No, no se ve. Pero cuando yo agrego una columna, ven, tengo name. Name es el nombre que yo lo voy a usar internamente. Y header es el valor o lo que va a ver el usuario. ¿Sí? Yo acá le puedo poner un name X. Y acá le puedo poner un header que diga que es yo, nombre y apellido. Es importante el name porque cumple la misma función que el name de un control, digamos, para después llamarlo. Porque yo a esto le puse lo mismo, ID, nombre, kills y te lo puse exactamente igual. Entonces yo llamo, cuando creo la fila en el source, cuando yo creo en el source la fila, quiero ver algo así. Cuando en el source yo creo la fila, yo sé que se llama ID. Pero esto no se basa en el header, sino que se basa en el name que yo le puse, ¿sí? Atentos a eso. Entonces digo que agrego una fila, una vez que agrego una fila, yo ya sé que se crea, por ejemplo, si no hay ninguna fila, se crea la primera fila y es la fila 0. O sea que tiene concordancia con este i que pasa acá. Entonces digo que a mi data grid view, en la fila 0, en este caso en la fila que diga i, en la celda, o sea la columna que yo llamé id, le pongo el valor, su valor va a ser igual a la lista de jugadores en la misma posición, porque si la fila 0, a su vez también en mi lista estoy hablando del jugador 0 de mi lista, en mi lista de jugadores en la posición que también determina ahí, punto .id. Y así voy haciendo columna a columna. Por eso es importante que el name se lo ponga bien claro para no tener ningún tipo de inconveniente. Bueno, esto es lo que termina haciendo en base al select, después hace el recorrido y borra las filas y vuelve a hacer esto de las filas. Ya lo hicimos antes, no con base de datos, pero lo hicimos. O sea que esto de alguna manera lo fuimos viendo. Lo único que se incorpora al 100% es esto de este while, que creo que no se les va a hacer muy complicado porque no tiene mucho misterio. Pero bueno, creo que no van a tener problema para agregar los jugadores en el Among Us. ¿Por qué yo separé todo? ¿Por qué yo separé todo? Si bien podría haber hecho estos dos juntos, es por las dudas. Es simplemente por las dudas. Pero ¿qué pasa? Si yo ahora quiero tener un botón de actualizar, porque supongamos que quiero tener un botón que se llame actualizar, vamos a agregarlo. Un botón que se llame actualizar. Bien, le pongo de name btn actualizar. Supongamos, vamos a hacer el doble clic. ¿Y qué vamos a hacer acá directamente? Como ya de alguna manera nosotros hacemos el leer jugadores, llamo al procedimiento y actualizar tabla. Entonces, automáticamente, al yo haberlo esto dividido, porque es un código que yo lo voy a usar varias veces,
directamente llamo el procedimiento y ya automáticamente me hace la funcionalidad. Por eso es bueno las funciones y procedimientos, porque nos ayudan un montón. Supongamos, agregamos uno más, no sé, cualquier cosa. Lo agregamos, agregado, dice, no se actualiza, pero tocamos el botón de actualizar tabla y ya se actualiza. Y supongamos que por X motivo nosotros, ven, acá ya está el nuevo jugador, vamos a agregar también una fila. Vamos a agregar ABC 1, 2, guardamos los cambios y actualizamos de vuelta y ahora tenemos a ABC agregado. Por eso es importante la sectorización, de ver que si un código lo uso dos veces, yo, obviamente esto te lo da el tiempo, yo ya sabía que esto iba a pasar, pero ustedes si ven que tienen que repetir un mismo código, lo que tienen que hacer es un procedimiento para que sea más sencillo la llamada. ¿Y qué pasa? Si yo de repente tengo un error o tengo que hacer alguna modificación en el actualizar tabla, no lo voy a hacer en 5 lados. Simplemente toco estos procedimientos y yo ya sé que en todos los lados que lea jugadores y actualice la tabla, automáticamente voy a ver ese cambio hecho. No tengo que andar cambiándolo dos veces, tres. Lo cambio una vez y se me replican todos. Bueno, eso es todo lo de hoy. Creo que ya con esto pueden hacer la primera parte, que es la agregar jugadores y mostrar los jugadores. Así que bueno, la semana que viene seguramente hagamos un meet para despejarnos dudas. Así que bueno, cualquier duda igual me hablan y siempre voy a tratar de darles una mano, chicos. Nos estamos viendo.